Paz de Cristo, hermanos, bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor por un día más de vida, por la salud, por las bendiciones, por nuestra familia, porque todavía nos permite seguir viviendo, ¿verdad? Quiero unirme a la pena que embarga a la familia de la hermana Betsy, de Isaí Serna, y del otro muchacho, no recuerdo el nombre. Me encontré con la desafortunada noticia de que la hermana ya partió con el Señor hoy en la mañana. Quiero decir que la hermana era una mujer muy especial para mí, una gran amiga, una gran hermana en el Señor. Quiero pues unirme al dolor de ellos. Sé que no hay palabras que pueda uno decirles que los haga sentir mejor. Lo único que nos consuela, pues que la hermana ya ganó la batalla, amén. Y nosotros los que estamos vivos, pues a continuar luchando hasta llegar a la presencia del Señor, amén. Bueno, pues empezamos con el estudio de la palabra de Dios, amén. Yo pienso que Dios puso en la Biblia a hombres como a Pablo, como a Elías, como a Juan, amén. El Señor puso sus historias en la Biblia para enseñarnos y demostrarnos que sus vidas eran un ejemplo para nuestra vida, amén. Muchas veces se tiende a pensar que estos hombres eran superhumanos y se tiende a pensar que ellos eran diferentes al resto de nosotros. Sin embargo, no es el caso, amén. El apóstol Santiago nos dice las características del profeta Elías, y vamos a leer esto en Santiago 5:17. Dice la palabra de Dios: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Amén. También hay otro ejemplo en la Biblia, cuando el apóstol Pedro le dice a Cornelio, porque Cornelio se inclinó ante él, y le dice: levántate, le dice: pues yo mismo también soy hombre. Esto se lo dice en Hechos 10:26, amén. Y encontramos un ejemplo más. Recordemos que Pedro y Juan hicieron un milagro a un cojo en el templo La Hermosa, y la gente se les quedaba viendo así como muy sorprendidos, maravillados. Y Pedro les dice: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios de nuestros padres, y glorificando a su Hijo Jesús, y por la fe en su nombre? Ponga atención en esto. Le ha confirmado a este hombre, y por la fe ha dado a este hombre completa sanidad. Hubo muchas personas de Dios, amén. Y nosotros muchas veces nos maravillamos pensando en que estas personas eran superhumanos o con superpoderes. Pero no, dice la palabra de Dios que todos ellos fueron sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Como Pablo dice en 2 Corintios 3, del 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual Dios asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, amén. No de la letra, sino del espíritu, amén, dice el apóstol Pablo, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica, amén. Gloria al Señor por su palabra. Es Dios, amén, el que provee nuestra competencia, amén. Juan, Pablo, Pedro, Elías y todos los hombres de Dios no eran hombres competentes, más competentes que nosotros. No es necesario ser un superhumano o algo con dotaciones especiales, sino que la competencia de Dios nos hace competentes a nosotros, amén, por su gracia y su misericordia. Esa es la bondad y la misericordia de Dios, amén. Pero dejemos un poco el tema de todos los hombres de Dios. Quiero hablar en esta mañana directamente de un hombre al cual yo personalmente admiro mucho en la Biblia. Tanto lo admiramos a este maravilloso hombre, a este siervo de Dios, que hasta le pusimos el nombre de él a mi nieto, amén.
En esta mañana quiero hablarles de un hombre llamado Juan el Bautista. El nombre de Juan en hebreo es Yohanan y el significado de él es Yahvé es favorable. Amén. Después de esta pequeña introducción, ahora quiero hablar de Juan el Bautista. Amén. El ángel le anunció su nacimiento a su padre Zacarías. Sabemos que Juan el Bautista era hijo de Zacarías y de Elizabeth. Amén. Y vamos a ver qué se dijo sobre él en Lucas 1 del 12 al 17. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Gloria a Dios. Y hará que muchos, de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, gloria a Dios, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos, y de los rebeldes hacia la prudencia de los justos, para preparar un pueblo bien dispuesto. Gloria a Dios. Qué bonitas cosas anunció el ángel a su padre Zacarías antes de que naciera Juan. Y vean lo que dijo Jesús de este mismo en Mateo 11 del 9 al 11. ¿Pero a qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti. De cierto os digo, vean lo que dijo el Señor de Juan aquí, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Gloria a Dios, qué bonitas virtudes, qué bonito lo que se decía de Juan el Bautista. Todos sabemos que Juan el Bautista, o si usted no lo sabía, era primo del Señor Jesús. Amén. El último enunciado no es para reducir la importancia de Juan. Él iba a ser grande delante de los ojos de Dios. Amén. Entre aquellos nacidos de mujer, ninguno había sido más grande que él. Gloria a Dios. Tenía una misión que cumplir antes de que naciera y ya estaba lleno del Espíritu. Dice la palabra de Dios que nosotros ya habíamos sido predestinados. Esto lo dice en Romanos 8:29. Dice, y cada uno de nosotros ha sido puesto por él en el cuerpo de Cristo con cierta función. Así Juan, fíjense qué privilegio. Desde el vientre de su madre, este pequeño ya había sido lleno del Espíritu Santo y se iba a conservar puro en su vida. Se iba a conservar sin tomar vino, cerveza, nada. Bueno, no había cerveza en aquel tiempo, no lo sé. Pero iba a vivir en santidad este hombre, no se iba a cortar el cabello tampoco, porque él iba a ser usado para anunciar, amén, que vendría un Salvador, gloria a Dios, para abrir camino al ministerio que vendría después, amén, gloria. Juan el Bautista iba a ser el precursor de Jesús, amén, era el precursor de Jesús. La función de él era muy importante, el Señor lo había escogido y desde el vientre de su madre, como ya le dije, lo había escogido para que fuera el precursor del Señor, amén. Dice, nosotros también tenemos un tiempo definido específicamente para que en su determinado momento Dios nos use en esta tierra con el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, amén. Porque Dios es un Dios perfecto y un Dios de orden. Juan, ahorita voy a hablar sobre eso. Él estuvo viviendo en el desierto, desaparecido para mucha gente hasta que se llegó la hora de su ministerio. Y pensemos pues que creo
Iba a decir que creo que Juan era mayor unos meses que Jesús. Total que cuando empezaron el ministerio, pues aproximadamente tenían unos 30 años, ¿no? Cada uno de ellos, Jesús y Juan el Bautista. Datos muy importantes que si no los sabía, pues aquí se los comparto. ¿Dónde fue preparado Juan el Bautista? En el desierto, amén. No hay muchas cosas escritas de Juan, de sus características, de cuándo empezó a predicar. Pero en Lucas 1:80 dice lo siguiente: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Gloria a Dios. ¿Se fija dónde estuvo Juan el Bautista? En lugares desiertos. Amén. Juan tenía un llamado desde el principio y había un tiempo señalado para su manifestación. Amén. Todos nosotros tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Amén. Piensen esto. Unos son músicos, unos son predicadores, cantantes, muchos son coristas, adoradores, intercesores, pastores, evangelistas, ministros. Amén. Cada don, cada ministerio. ¿Cuál es el tuyo, amado hermano? El lugar y el ministerio en el que Dios te ha colocado a ti. Porque no estás en este mundo, en esta vida, nomás para vivir una vida con tu familia, pasearte, comer y dormir. No, todo es un plan de Dios. ¿Sabías esto? Y como siempre lo que le estoy diciendo se lo voy a corroborar. Esto lo dice en 1 Corintios 12:18. Dice lo siguiente: mas ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. No tienes que buscar un lugar en el cuerpo de Cristo. Dios ya te ha puesto ahí y lo ha hecho así como quiso Él. Amén. Así que si a usted el enemigo por alguna circunstancia le ha hecho pensar o le ha hecho sentir que no es importante en el camino y en la obra de Dios, déjeme decirle que está muy equivocado. Dios le ama, le ha dado vida, le ha dado salvación, o le va a dar salvación y vida eterna, y le tiene un lugar preparado especial para que usted sirva en la iglesia. Amén. Dios ha diseñado una función para ti. Te ha ordenado para esa función y la ha equipado para llevarla a cabo, como Él lo ha definido, cómo y qué harás en tu función. El llamado de Juan era preparar el camino para el Señor, y lo sabía desde el mero principio. Pararía todo lo demás y se pondría a predicar. Juan lo hizo solamente después de que la palabra de Dios viniera sobre él, como dice Lucas 3 del 1 al 6. Tan pronto lo tuvo, se levantó para hacerlos. Lucas 3 del 1 al 6 dice lo siguiente: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, y Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo como sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Gloria a Dios. ¿Qué fue haciendo Juan? ¿Cómo era el ministerio y la predicación de él? Pues iba predicando el bautismo de arrepentimiento. Entonces aquí, amigo y hermano que me escucha, yo le confirmo que el bautismo es para arrepentimiento y para perdón de los pecados. Amén. Como está escrito en el libro de Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor.
Y continúa la lectura. Enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Amén. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Gloria al Señor. Juan había señalado por Dios en una función muy especial, era la de ser de precursor del Señor Jesucristo. Preparar el camino del Señor y predicar el evangelio del arrepentimiento. Pudo haber empezado desde el mero principio y hacer lo que pensó que sería lo mejor para su misión, o pudo haberse quedado viviendo su vida y con 1000 ideas como le diera la gana vivir, la verdad, y hacer de su misión lo mejor posible, pero no lo hizo. Amén. Juan esperó hasta tener la palabra de Dios, lo que Dios le daría de hablar. Amén. Tan pronto como la tuvo y sin pensar un segundo más, empezó a predicar y empezó a hacer lo que se le había dicho, a predicar del bautismo, del arrepentimiento, de los pecados. Dios ha señalado en el cuerpo de Cristo una cierta función, definiendo el qué y el cómo lo vamos a hacer. ¿Habías pensado en esto? Que tú no naciste, hermano, nada más para ser carpintero, lechero, mecánico, constructor, doctor, dentista, lo que sea. No, tú tienes una misión muy especial en la tierra. Amén. Y desafortunadamente los seres humanos nomás vivimos para nuestros propios deleites y nuestras propias pasiones. Pero Dios tiene una función para cada uno de nosotros. Pues Juan no empezó a predicar sino hasta que la palabra de Dios estuvo sobre él. Amén. Y esto sucedió, ¿en qué lugar, hermanos? En el desierto. El desierto fue el lugar en el que fue preparado Juan, fue como el gimnasio de Juan. Los tiempos que no apreciamos para nada, los desiertos, los momentos de lucha, de enfermedad, de tristeza, de aflicción, pueden ser los tiempos que Dios usa para nuestro entrenamiento. Entonces, cuando la carne y sus acciones se rompen, estaremos listos para hacer lo que no pensábamos hacer. Amén. Sino lo que Dios nos ha llamado y nos ha preparado desde el principio para hacer. Amén. Tenemos que ser preparados mediante un duro proceso. Y cuando el ministerio de Juan empieza, dice Lucas 3 del 7 al 9, y decía las multitudes que salían para ser bautizados por él: ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también está puesta el hacha a la puerta, a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa al fuego. Gloria a Dios. Muy dura la palabra de Juan, amén. Las multitudes de personas bajaban de las aldeas, de los lugares, para ser bautizados por Juan. No era él el que los perseguía para traerlos. Tampoco no era muy diplomático para hablarles, amén. Juan les decía generación de víboras. Obviamente no trataba de complacerlos, hablaba las palabras en el tiempo y del modo que Dios había querido que lo hiciera, amén. El ministerio de Juan prosperó siguiendo lo que Dios le había señalado que hiciera, pero Juan no hizo ningún milagro tampoco, amén. Esto lo encontramos en Juan 10, 40, 41, y veamos qué dice. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y se quedó allí mucho.
Dice la palabra de Dios, muchos venían a él, amén, y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad y muchos creyeron en él ahí, amén. Le creían, se arrepentían de sus pecados y se hacían bautizar por Juan. Juan no hacía publicidad de sí mismo. La gente sabía que habían encontrado un verdadero profeta. Él no anduvo diciendo, yo soy profeta, yo soy maestro, yo soy esto, yo soy el otro. De hecho, no vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia donde él dijo que él era profeta. Amén. La gente lo sabía, el Señor lo confirmó, amén, en su palabra. Si Juan viviera hoy, tuviera millones de seguidores, amén, las redes sociales de él estuvieran a reventarse, todos le creyeran a la predicación de Juan, amén. Pero ya no está Juan en este tiempo. Ahora el Señor ha escogido humildes vasos, te lo digo con toda humildad, para que te prediquemos el Evangelio y la palabra de Dios, para que te digamos, arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida y tu corazón al Señor. Amén. La venida del Señor está muy cerca. Este no es un cuento, no es una fábula. Realmente va a suceder. Y tienes que acercarte al Señor y entregarle tu vida. Y un paso de obediencia muy importante, bautizarte, como dice la palabra de Dios en Hechos 2:38, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y le preguntaban a Juan, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? ¿Para qué demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¡Wow! Juan no trató de darse publicidad. Amén. Juan solamente era aquella voz que clamaba en el desierto. Y en esta mañana, querido amigo que me escuchas, yo soy esta voz que clama para ti en esta mañana, diciéndote, entrégale tu corazón al Señor. No tienes nada que perder, sino los pecados, y obtendrás salvación y vida eterna. Amén, es lo que podemos obtener si nos entregamos al Señor. Juan no trató de tomar por sí mismo todos esos títulos populares como Cristo, Elías o el profeta, aunque profeta ya era, los títulos de profeta y Elías le quedaban muy bien porque lo era, amén. Pero este no era el punto. El punto era que estaba haciendo lo que le habían señalado hacer y él era esa voz que clamaba en el desierto. Gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. Nuestra preocupación no debería de ser obtener títulos, reconocimientos, que digan el pastor, el evangelista, el maestro, el misionero, bla, 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 sino salir a la calle, unirnos, todos los cristianos, unirnos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y proclamar y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Es una urgencia, es una emergencia. En esta mañana nos encontramos con que la hermana Mari ya había partido con el Señor, con que ella había muerto. Pero la hermana Mari es una mujer bienaventurada porque ella ya triunfó y ya ganó la vida eterna porque ella caminaba con el Señor. Pero ¿qué sobre ti, querido amigo, que no has aceptado al Señor? ¿Qué sobre ti, hermano, que estás descarriado? ¿Qué sobre ti, hermano y hermana, que no has salido a predicar el evangelio? Porque para eso fuimos llamados, no para aspirar títulos de ningún tipo, sino que para darle la honra y la gloria al Señor, que Él se lo merece. Exaltar el nombre del Señor y proclamar la salvación.
Y voy a aprovechar esto para decir esto con mucho celo, con mucho temor y temblor. Dios no vino a formar grupos y organizaciones religiosas. El Señor dejó un solo evangelio y una sola verdad. Nosotros los seres humanos tenemos un corazón tan malo y tan sucio que nos dividimos. Ay, no me voy a juntar con este hermano porque va a aquella iglesia, va con aquel, va con aquello. Dice la palabra de Dios, las almas son mías, yo las he creado, dice el Señor. No nos andemos haciendo dueños de las almas son del Señor Jesucristo. Y hay que unirnos a predicar el evangelio todos juntos. Ya dejémonos de separaciones, de tonterías, de cosas diabólicas, de sentimientos religiosos que vienen a nuestra vida. Hay que unirnos porque la gente está muriendo, se está yendo la gente sin el Señor. ¿Y qué hacemos? Nada, estar criticando nada más sentados ahí en una silla. La popularidad de Juan era muy grande. Su ministerio era muy grande. Pero Juan era humilde. Y el ministerio de Juan terminó hasta que el ministerio de Jesús comenzó. Juan dijo que era necesario que menguara él para que el Señor creciera. Y todos los cristianos debemos de hacer lo mismo. Unirnos a predicar el evangelio. ¿Por qué nada más queremos predicar en el templo, bajo las paredes de la iglesia, del templo? Hay que predicar en la calle al drogadicto, hay que predicar en la calle, en los hospitales, al que esté enfermo, a los que están en su casa. Ahorita no se puede hacer muchas cosas por la pandemia todavía. Mucha gente está muriendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ciertamente los que predicamos y los que hablamos no le predicamos a la gente que ya está salva. Pero yo puedo ver con tristeza que tengo la página llena de cristianos y conociendo cristianos desde hace años, porque hemos convivido por años en la iglesia. Me ha tocado servirles y desafortunadamente se sienten tan santos que ya no se pueden juntar o contaminarse con la hermana Miranda. Amén. No pueden darle un like, una palabra de aliento. Y ciertamente no les estoy predicando a ustedes. Estoy predicándole a la gente que no conoce el evangelio, a la gente que no conoce la palabra de Dios. Pero por Dios, hermanos, no seamos tan religiosos y tan falsos. Si usted es varón de la iglesia, si es joven, si no le gusta ver a una mujer predicar, salga, hermano, salga. Porque créame que dice la palabra de Dios que si no lo hacemos nosotros, las piedras van a hablar. El Señor usó burras, el Señor usó a prostitutas, a gente que usted no se puede imaginar. Así que yo le invito, hermano, y ojalá el Señor toque su corazón para que usted salga a proclamar el evangelio y la palabra de Dios. Ya basta, hermanos, ya basta de tanta religiosidad, de tanta división entre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es uno solo, la novia es una sola, la iglesia es una sola. ¿Por qué hacemos división? ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos pecados. Porque estamos en veces llenos de cosas que ni siquiera vale la pena mencionar. Gloria al Señor. Pero la honra y la gloria sea para Dios. Perdóneme, pero nunca se es demasiado viejo como para dejar de trabajar en la obra de Dios. Y nunca se es demasiado joven como para no ir a predicar el evangelio. Para no decirle a la gente, ya falta muy poco para la venida del Señor. Y nos dividimos, perdemos el tiempo en críticas, en hacer juicio. A nosotros no nos corresponde juzgar, hermanos. Ninguno es demasiado grande, ninguno es demasiado joven. Amén. Entonces, hay que estar unidos, hermanos. Hay que apoyarnos. Si no le gusta darle un like a mi predicación, no lo haga, pero de perdida compártela. Compártala con algún impío, con alguna persona que no conozca de la palabra de Dios, para que ellos puedan escucharme. Amén. Y no lo haga por mí, hágalo por amor al Señor. Gloria al Señor.
Acuérdese de Rahab, cómo la usó el Señor. Acuérdese de la burrita de Balaam. Amén. Acuérdese de aquella mujer pecadora que le enjugaba los pies al Señor con un perfume muy caro y le limpiaba los pies al Señor con sus cabellos. Yo no quiero, hermano, que usted piense que yo le estoy juzgando. Yo lo que quiero es que me apoye. Si usted no está haciendo lo que tiene que hacer, si por años ustedes mujeres, como mujeres de la iglesia, han estado 30, 40 años encerradas en su casa sin compartir el evangelio, comparta esta predicación y hágalo por amor al Señor, no para mí. Yo no estoy predicando con lucro ni por lucro. Cuando el ministerio de Juan hubo llegado a su fin, vinieron los seguidores de Juan y le dijeron: Rabí, que significa maestro, mira que el que estaba contigo al otro del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vinieron a él. Y Juan respondió y dijo: no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene el esposo, la esposa, perdón, es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente a la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Gloria al Señor. Juan no iba tras las multitudes, así que no se sintió incómodo al ver su ministerio menguar. De lo contrario, cuando el tiempo se llegó, enseñó a la gente a dejarlo atrás y a seguir al Señor Jesucristo. Y ese era su gozo. Al final, Juan el Bautista terminó en la cárcel, donde fue decapitado, como lo dice en Hebreos 11. Y terminó muerto y asesinado como la mayoría de los mártires de la iglesia. Amén. Así que, a mí, hermano y amigo que me escucha, no me va a escuchar jamás pedirle ni una especie de ayuda, ni ofrenda de ningún tipo. Yo no estoy predicándole para pedir ofrenda ni de ningún tipo. Yo estoy predicando por amor al Señor. Amén. Por eso es que día con día le invito a que lea la Escritura, a que se informe en la Biblia. Porque ciertamente hay muchas sectas y muchas religiones que se están levantando, pero desafortunadamente, y ponga ojo y oído a lo que voy a decir, no todos los pastores son malos, no todos los pastores lucran con la palabra de Dios, pero hay muchos que sí lo están haciendo. Y eso a mí me da mucho coraje, me llena de decepción. Nadie debe de cobrarle por un servicio, por algo que se refiera a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: da de gracia lo que de gracia recibiste. Eso quiere decir que de gratis. Así que yo me uno a los predicadores que aman la obra de Dios y aman al Señor y distribuyen el evangelio sin ningún tipo de lucro. Amén. Así que los predicadores que tienen sus iglesias establecidas no se sientan ofendidos. Amén. No se sientan ofendidos, hermanos y amigos pastores. No me estoy refiriendo a ustedes, me estoy refiriendo a que hay mucha gente que lucra con el evangelio. Hace tiempo conocí a un hombre que predicaba y de repente me fijé que se quedaba, que de la Biblia sacaba algo. ¿Saben qué sacaba de la Biblia? Una botella. Y primero predicaba y después iba, se escondía y se empinaba la botella. Y tenga mucho cuidado, amigo y hermano. No todos los que le hablan del evangelio son verdaderos predicadores. Por la gracia de Dios, todos los pastores y evangelistas que conozco de la iglesia apostólica, todos son hombres de Dios. Pero yo he conocido hombres por fuera que nomás están lucrando con el evangelio, están queriéndose enriquecer por la palabra de Dios. Amén. Así que mis respetos para todos los pastores que conozco.
Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Hebreos 11, 35 al 38. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Juan, así como aquellos de Hebreos, así padeció. Y la muerte de Juan el Bautista fue que murió decapitado. Y le entregaron a una joven que había bailado la cabeza de él en un plato. El camino del cristiano es una carrera que muchas veces no es muy grata. Si Juan fue preparado en el desierto, sufriendo, padeciendo tantas cosas, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros tenemos que ser preparados para correr una carrera? Amén. Enseñados mediante luchas, pruebas, enfermedades, vituperios, que nos hablen, que nos menosprecien, que nos desprecien, tantas otras cosas. Pero eso no debe de apartarnos del objetivo de servirle al Señor. En esta mañana yo le invito a que se arme de valor y que vaya y comparte el evangelio con el vecino, con su primo, con su tío, con su cuñado, con el que sea. Amén. Y a usted, amigo que me escucha, le animo a que le entregue su vida a Jesucristo y que lo acepte como su Salvador. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12 del 1 al 2. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Puesto los ojos en Jesús. No ponga los ojos ni su mirada en la hermana Miranda, ni en el pastor, ni en el predicador, ni en el evangelista, ni en el obispo. Puesto los ojos en Jesús, porque si ponemos los ojos en los hombres, se va a decepcionar. Si pone los ojos en la hermana Miranda, se va a decepcionar. Así que ponga los ojos en el Señor. Él nunca le va a fallar. Sin embargo, lo está esperando para darle salvación y vida eterna. Bendiciones.